programa es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días amigos, estamos una vez más en Buen Día Otto, hoy viernes 11 de julio del 2014, está con nosotros nuestro amigo Germán Cruz, nuestro amigo Edgar Figueredo, nuestro amigo Omar Rodas y nuestro expresidente y amigo Jorge Serrano Elías y por último su servidor Otto Rothman. Hoy pues tenemos tantas noticias de la semana, tantos temas, vamos a tratar de ser breves, pero no queremos dejar ninguno de ellos, pues fue bastante activa la semana, incluso difícil de querer profundizar en cada uno de los problemas del país. Al inicio, o sea, terminando la semana pasada, el Tribunal Supremo Electoral suspendió por 6 meses a 11 partidos políticos, de una forma pues sospechosa y una forma bastante oscura, pues se da esa suspensión. Ya veremos el día de hoy pues cuáles podrían ser las consecuencias o los intereses atrás de esta suspensión. El día lunes pues a las 5 de la mañana se da el terremoto 5:23 allá en San Marcos, unas zonas que han sido bastante afectadas. Creemos de que la minería tiene alguna relación, pues se han importado más de 1000 toneladas de dinamita, de explosivos que se han utilizado en esa mina de Montana Exploradora. Ese es uno de los temas que hoy pues se está prácticamente ya dando un estado de calamidad, que también pues ojalá verdaderamente se logre una buena inversión. Hasta el día de hoy no se ha hecho presente realmente el Estado. Llegaron las autoridades en una visita en la cual pues el presidente fue abuchado. No fue Francisco Cuevas, tuvo que huir el presidente de una manera así bastante pues vergonzosa. ¿No? Sí, vergonzosa. Sí. Y es que hubo varios factores. Primero, Francisco Cuevas desconectó el equipo municipal para que el pueblo no escuchara las palabras del presidente, cuando a este le estaban entrevistando los medios de comunicación y alguna razón habría. Lo que decía el presidente probablemente no era acorde a lo que sucedía en San Marcos y la gente pues ya tenía también descontento porque 2 años después del terremoto pasado no se habían cubierto los ofrecimientos y los compromisos del presidente. Luego, pues, se da la ley de inversión y empleo. Esta semana también, fíjense ustedes que ha sido una semana bastante activa en temas que aparentemente, pues, podrían ser una oportunidad para salir adelante, para sacar adelante el país, pero no. Así es de que la ley de inversión y empleo, la cual nosotros interpretamos como la ley de evasión y desempleo, porque viene a beneficiar a unos poquitos por 65 años más de los que ellos ya han evadido los impuestos a través de una ley maquila del 89, que en su momento funcionó con las maquilas de ropa, pero que luego se degeneró cuando miles de empresas empezaron a acogerse a ese régimen que le da muchas facilidades para evasión. Incluso la minería está metida en eso y han evadido millones de quetzales en la importación de cianuro y en la importación de la dinamita, la cual la exoneran pues de impuestos porque es bajo un régimen de maquila. Lo curioso es de que eso se queda aquí y entonces el terremoto, luego de miles de toneladas que se han explotado ahí, en esa región,
bajo microsismos que pueden ser como microondas ya en el subsuelo, podrían generar esos movimientos que son acoplamientos, acomodamientos de las placas geológicas tectónicas. Bueno, cuarto, y esto sí es delicado, la romería que hay de funcionarios de Estados Unidos hacia Guatemala. Y es que en la historia de Guatemala jamás se había dado tanta visita de altos funcionarios de Estados Unidos, del gobierno de los Estados Unidos. Pues fíjate que ni en la historia de Guatemala se ha dado tanto. No, sí. Verdaderamente han existido gobiernos donde casi no han tenido ninguna visita. Cero visitas. Vinieron un montón en poco tiempo. École. Eso. Y entonces, eso nos extraña ahora. Hasta el vice. ¿Qué pasa aquí? Se da una migración cuando el presidente empieza a anunciar la liberación de las drogas. Fíjense ustedes cómo puede estar hasta ligado a eso, porque la gente, primero, el nivel de violencia en el que hemos estado los últimos 10 años ha superado la violencia del enfrentamiento armado. Y entonces se está dando una migración infantil porque están buscando proteger su vida. Y lo que los Estados Unidos no ha dicho, ni siquiera lo ha tomado en consideración, a excepción de un senador, es que los problemas del país en sí no es ni los coyotes, ni es la violencia, o sea, aunque sí lo es, pues, pero los problemas son los beneficios, dijo el senador, que las élites de este país se han recetado durante tantos años, generando pobreza, desempleo y pues todo lo que ya conocemos atrás de todo esto, la corrupción y la impunidad. Así es de que ese es el cuarto punto. Y el quinto, la visita del presidente Al-Assad, donde insiste en que se contrate a la empresa que cobrará el 30% sobre comisión sobre lo recaudado a partir de una cantidad determinada, que no necesariamente es la más alta, sino es una cantidad bastante baja para que se garanticen un buen 30% de esa cantidad del pastel de la recaudación. La buena noticia que se dio el día de ayer, ya tarde, es el ministro de Gobernación se retractó, o sea, prácticamente retiraron la cancelación de la visa para los observadores de los cuerpos de paz, que sanamente ellos solo llegan y observan los conflictos y no intervienen en absolutamente nada más que presentar un informe, y no hubo pruebas al final. El ministro pues probablemente tenía información falsa, y al final pues cuando ven que no tienen lo que supuestamente tenían, pues dejan a los funcionarios extranjeros de cuerpos de paz en Guatemala, y pues es una buena decisión por parte del ministro de Gobernación. Así es de que vamos a empezar con vos, Germán, y hay un artículo también que vamos a darle la oportunidad a Jorge Serrano para que lo lea, y si él quiere pues también gustosamente lo leemos acá, pero es un buen artículo donde hay nubarrones que anuncian tormenta. De Jorge Serrano. Y vamos, Germán, con los hechos de la semana del terremoto o la cancelación de los partidos, que fue primero. Mira, para poner en contexto, primero que todo yo quiero decirles a todos ustedes muy buen día. Dios me los bendiga, Edgar, Omar, Otto y el ingeniero Serrano allá a la distancia, un gran abrazo. Pero más que todo al público que tiene a bien abrirnos su intimidad en sus casas y permitirnos entrar, pues a nosotros expresar nuestra humilde y muy modesta opinión de lo que estamos viendo, sin tapujos, sin estar vendidos a ninguno, para que al final usted, señor televidente, usted, señora televidente, joven, niño que nos mira, pues vaya desbloqueando su mente y vaya despertando de ese letargo y podamos cambiar esta situación que es realmente llora sangre y es inmanejable. Los temas, el tema, para principiar, el tema del temblor, imagínese usted, vienen estas disque autoridades, porque yo realmente, yo veo que los de autoridad no tienen nada, estos mercaderes, estos malos guatemaltecos, estos malos seres humanos, que esos son las personas que están en el gobierno, estos
estas personas corrompidas por el dinero, por el dios Mamón, que solo pensando en ver cómo saquean las arcas nacionales y ver cómo se aprovechan de cualquier situación, desgracia o no desgracia, y declaran días o horas después del terremoto, quiero hacer la salvedad, del terremoto que pasó en San Marcos y en el altiplano y en la costa sur de Guatemala, y en una forma muy así como quien dice, a mí qué me importa esta gente, dice que es un temblor fuerte. Y eso es lo que dice, y no hay muchos daños. Y lo minoriza y lo hace ver como que ahí no pasó nada y que qué importa y que sigamos adelante. No adelante, sigamos más para atrás porque el país no va para adelante, vamos para atrás. Y hacen unas declaraciones realmente muy salidas de onda, muy salidas de la realidad. Comprometen al mismo director del INSIBUME y le preguntan en una mesa de prensa que qué opinaba él, y el hombre pues no tenía todavía los datos, porque esto, como decía el ingeniero Serrano, va fluyendo con el minuto a minuto. Una tragedia esta no se puede detectar en el mismo instante, pero estos inconsecuentes, esta gente desquiciada, esta gente que adora, yo creo que estos se han de postrar al dios Mamón, y ahí se pasan los billetes entre las nalgas y entre la cara y entre los oídos, porque son unos depravados, eso es lo que son, están aislados de la realidad del pueblo. Esta gente declara que lo que había pasado era un temblorcito con más de 50,000 personas damnificadas, con cientos de casas caídas, sin escuelas, con carreteras agrietadas, pero no se queda ahí el problema. Lo declaran porque había gallo tapado, porque las casas Valdetti se cayeron esas porquerías que hicieron, esas cajas de fósforos, medio tembló y se partieron a la mitad y se hundieron, y están tapando la corrupción. Otra cosa, salió a luz algo que ellos tenían oculto, que no habían hecho nada en San Marcos, se robaron toda la plata que había venido de un montón de contribuciones y de aportaciones de países amigos que habían estado ayudando en el primer terremoto hace 2 años. Entonces, ellos les convenía decir que no había pasado nada. Ayer justamente viene el director del INSIBUME, da declaraciones muy puntuales, dice que sí fue terremoto. Señor Otto Pérez Molina, hágame el favor de enmendar la plana, como lo hace con mucha gallardía el señor ministro de Gobernación. Hágame la campaña, si es que puede, si hay un poco de dignidad de parte de ustedes, y digan que sí hubo terremoto ahí en esa área de ahí. Porque ahí la gente no son coches, no son animales, son seres humanos. Hay fotos que demuestran que lo que pasó ahí fue una tragedia, no fue un temblor así nomás para dejar a la gente botada. San Marcos merece dignidad, merece un trato, también son guatemaltecos y merecen autoridades dignas que les den realmente el respaldo, porque están ahí para servirle al pueblo de Guatemala. Y pueblo de Guatemala es San Marcos y todas las comunidades colindantes. Ellos, de una forma indiferente como han sido y con un desprecio a la vida humana, características, si no voltemos a ver para Estados Unidos, donde tenemos casi a la mitad de los niños de Guatemala. Es una barbaridad lo que están haciendo con este país. Ese es el tema en cuanto al terremoto, es un tema muy profundo, es un terremoto, no es un temblor. No han hecho absolutamente nada más que taca, hablar un montón de babosadas, hablar un montón de pajas, que es lo único que han venido a hacer. Ahí siguen sacando un sitio de la Guatemala, que ojalá que me dieran a mí pasaporte para ir a vivir ahí, que nos dieran a todos visa, porque yo no conozco esa Guatemala. La Guatemala que yo miro al salir ahí está llena de violencia, llena de muertos. Solo ayer me tocó a mí ver 6 asesinatos. 6 asesinatos. Es una barbaridad. A ellos, ¿qué les importa? A ellos no les importa nada. No tienen la menor conciencia humana ni social. Ellos se montaron en este gobierno, culpa de muchos guatemaltecos incongruentes, solo a saquear, a adorar al dios Mamón, y todavía con complicidad de muchas iglesias evangélicas cristianas, que ahí se pusieron a orarle, y en componenda con el demonio están gobernando este país. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Llora sangre, tenemos niños allá. Ahora vienen y sacan en el Tribunal Supremo Electoral una ley confusa, una ley rara, una ley que está dedicada para quitar ciertos partidos, para quitar ciertas situaciones. Ya están preparando el fraude para disque la próxima elección, como que eso fuera a componer la realidad. Pero la realidad es que todo ya es hablado. Aquí todo en Guatemala está hablado. La justicia está hablada, el Tribunal Supremo está hablado, todo está arreglado, porque esta gente tiene una influencia malévola, una influencia diabólica, una influencia que lo que ellos quieren es servirse, saquear las arcas del país. Gracias, Germán. Y es que al principio, el día lunes, se iba a dar también la visita y la reunión entre el presidente de México y Guatemala, precisamente en esa región. Y como vos dijiste que diabólicos y satánicos, pues yo mantengo todavía una idea que
hasta por eso podría haber sido el temblor o el terremoto. Nosotros hacemos una cosa, Dios es bueno, y Dios está yo creo que Dios ha de estar enojado, Jesús ha de estar enojado de ver este par, porque el otro es muy parecido a él, el mexicano, solo que este es a la milésima potencia que tenemos aquí, por las cualidades que tiene antihumanas. Dios les mandó un temblor para decir, miren, dejen de estar jodiendo a la gente. Claro. Vamos entonces, Edgar. Claro, Otto, buenos días, amigos. Buenos días allá, Jorge Serrano en Panamá. Omar, Germán, buenos días a todos los guatemaltecos. Hoy 11 de julio de 2014, viernes, ya a escasos 2 días de que termine la fiesta mundial del fútbol, allá en Brasil 2014, con la tragedia del equipo de fútbol brasileño. Bueno, esperaremos que los triunfos latinoamericanos se den en las próximas horas. Bien, la temática del día de hoy es sumamente amplia, compleja. Muchas personas nos han llamado, nos han puesto correos y nos están haciendo invitaciones para que seamos más contundentes, más fuertes, porque muchos guatemaltecos han detectado ya la enorme ingobernabilidad que hay en el país. No hay gobierno en el país real, no hay gobierno que cumpla la Constitución de la República. Están totalmente abriendo espacios a la impunidad, abriendo espacios a los robos, a la corrupción. Es un gobierno títere de los sectores de poder que han hecho, como muy bien decía Germán, enormes daños a la sociedad guatemalteca, enormes daños a la infraestructura también, porque darle una lectura a los movimientos telúricos del lunes recién pasado allá en el occidente guatemalteco, que fueron alrededor de 7 departamentos, fundamentalmente en San Marcos y en la frontera allá con Chiapas, México, sinceramente es una manera de destaparle la pobreza al país, de destaparle al mundo las enormes iniquidades sociales y económicas que existen aquí en Guatemala, en la parte norte de Centroamérica, y por supuesto vemos un gobierno completamente debilitado, pero por sus propios errores, por sus propias intenciones, un presidente completamente descontrolado. Hemos determinado una vez más que el poder definitivamente no hay ningún guatemalteco que lo ejerza con la dignidad y la honradez como lo dirigieron Jacobo Arbenz y Juan José Arévalo ya hace más de 50 años. Lamentablemente nuestras autoridades no han logrado percibir, no han logrado detectar que el desarrollo humano es importantísimo en la región. Vimos en la televisión centroamericana anoche, hablando siempre de la parte internacional, voy a incluir este tema porque es una noticia buena para América Latina, la visita del presidente Putin ayer, allá en Brasil, y posteriormente van a hacer otros recorridos allá en América Latina, y el presidente Putin ha hablado con dirigentes latinoamericanos donde ha mencionado que está solidario con América Latina en sus problemas, en sus iniquidades sociales y económicas, y hay una buena voluntad de una cooperación internacional a través de los BRICS, que son los 5 países que conforman una nueva, un nuevo fondo internacional para el desarrollo de estos países, porque el norte están perdidos en sus propias tragedias, en sus propias desgracias. El presidente Barack Obama ayer prácticamente le están pidiendo ya la renuncia a muchos sectores norteamericanos, porque tocó un tema tan sensible en Estados Unidos, que es el tema de la migración. Es increíble que de repente sacan ahí bromas o chistes en los periódicos de que van a ser los niños pobres de América Latina los que pueden votar al presidente Barack Obama ya. Los mismos norteamericanos, yo hice algunas llamadas a Estados Unidos y la clase media ya, como siempre, inconsciente, no quiso tocar el tema. Hay temor de hablar en Estados Unidos el tema migratorio. Recuérdense que el 9/11 los dejó traumatizados y paralizados mentalmente allá en Estados Unidos a muchísima gente, y el tema migratorio es un terremoto, es una tragedia tanto como puede ser el 9/11, porque no solamente le van a dar 80,000, 90,000 niños menores de edad allá provenientes de América Central y América Latina, sino que posiblemente van a tener que impermeabilizar algunas fronteras, porque le va a dar gente no solo de la frontera mexicano-americana, sino es posible que le venga del norte. Gracias. Y le venga del Atlántico y del Pacífico, de tal manera que la situación se ve completamente difícil. Nos da vergüenza a los guatemaltecos que ayer en Telesur TV mencionaron ahí que qué vergüenza de presidente el señor Pérez Molina al plegarse dócilmente el Imperio del Norte
no cuestionó absolutamente nada en relación a la manera en que ellos quieren manejar el tema migratorio. El tema migratorio ellos lo quieren manejar como expulsión a los niños, y ellos tienen cartas y tienen acuerdos internacionales humanitarios donde a los menores de edad tienen que darles un trato preferencial, un trato humano como debe ser. Son menores de edad, son niños sumamente pequeños, son adolescentes, jóvenes, jovencitos que andan buscando, bueno, ellos no conocen lo que es el sueño americano, simplemente quieren comer, simplemente quieren aportarle a su familia. Hay algunos guatemaltecos, hay uno de ellos en especial que falleció por querer ayudar a su madre. Es un tema eminentemente humanitario, y los norteamericanos están molestos porque sacaron alrededor de 2.300 millones de dólares para ayudar a esta migración que no, seguramente ya la esperaban. No sé hasta qué punto los sectores de poder allá en Estados Unidos sabían o no de esta tremenda migración que le venía prácticamente del sur de América Latina. De tal manera que vamos a ampliar el tema más, sí, gracias, más porque está muy complejo. Sí, mira, gracias Edgar. No podemos ampliarlo hasta América Latina. Es clara la migración de los 3 países más pobres de América Latina: Guatemala, El Salvador y Honduras. Triángulo Norte. El Triángulo Norte, o sea, es específicamente de esos 3 países, y México también, pero México tiene esa migración histórica por la cercanía y etcétera. Entonces, ahora, definitivamente los Estados Unidos tiene que, primero en sus leyes internas, no pueden repatriar a los migrantes infantes porque los tienen ellos en resguardo, porque así lo establece la ley de ellos. Ellos tienen un problema bien serio, y ya sea humanitario o con carácter de refugiados, ellos también, las leyes internacionales, en el caso de los refugiados, hay normas que establecen claramente que se debe resguardar la vida de esos infantes. Claro. A cualquier país que le toque un infante, un niño, lo tiene que proteger inmediatamente, claro, por acuerdos internacionales. Entonces, claro, los Estados Unidos tienen una brasa muy grande, y era lo que comentaba. Desgraciadamente, ellos no están diciendo, miren, en Guatemala el problema es la élite, el problema son los privilegios, son los monopolios, igual en El Salvador, igual en Honduras. Ahora, ¿por qué no lo dicen? Creo tener una idea. Porque ellos están atrás de la minería, ellos están atrás claro, del petróleo, ellos están, o sea, bueno, y si no ellos, pues empresarios afines de ellos. O sea, vamos Omar, y luego con usted Jorge. Vamos entonces siempre con el terremoto, por favor Omar. Sí. Bueno, efectivamente, buenos días a todos. Primero creo yo que, como siempre lo ha hecho Vea Canal, nos solidarizamos con ese pueblo de Occidente, especialmente San Marcos, que fue el más afectado en el terremoto de esta semana, y que fue afectado también en noviembre del 2012 y que todavía no se ha logrado recuperar de ese evento telúrico. Yo quisiera tomar el tema de cómo es que de manera irresponsable el señor presidente lo maneja como un sismo fuerte. Yo quisiera hacer una parte como técnica para que los guatemaltecos sepamos realmente cómo se mide un terremoto. Básicamente hay varias escalas, pero la que más se utiliza es la Richter y la Mercalli. La Mercalli es una escala que se mide por observancia, solo se mide de acuerdo a los daños, se va dando un grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la que se mide por modelos matemáticos a través de un sismógrafo es la Richter, ¿verdad? Así que cuando es que se cataloga como un terremoto, no es por los grados, sino por los daños. Un terremoto se califica cuando hay severos daños, porque podría haber un sismo demasiado fuerte en un desierto, pero ahí no hay daños, no es terremoto. Entonces, aquí en San Marcos sí fue un terremoto. Los daños creo yo que fueron demasiado grandes ahora como para no catalogarlos. La irresponsabilidad estriba en exactamente lo que dijo aquí Germán, que la ayuda internacional fluye cuando es un terremoto. Ahora, por supuesto, no va a fluir porque ellos lo catalogaron de manera irresponsable como un sismo fuerte. El TPS. Sí, por eso, así es, no se pueden manejar temas de carácter migratorio, que ahí es donde el gobierno debe tener mucho callo, que no lo tiene,
por supuesto no lo tiene, porque la gente que tiene manejando los ministerios adolece de una ineptitud tremenda, ¿sí? Entonces, cuando tenemos este tipo de funcionarios, no logran encajar varios temas que podrían al final ser de beneficio para el pueblo de Guatemala. Pero bueno, lo otro que yo quisiera tomar acá y hacer un llamado al Colegio de Ingenieros, que ayer vi un comunicado de ellos, es que de oficio ya ellos deberían de iniciar una denuncia por usurpación de calidad contra la vicepresidenta de la República, porque ella tácitamente ha aceptado que ella hizo cambios en el diseño de las casas tipo Valdetti, situación que ella no tiene ni la calidad profesional, ni la calidad técnica, y bueno, menos la calidad moral para hacerlo. Entonces, cuando vemos que una persona que no tiene las calidades profesionales ni técnicas se mete a hacer cambios como ella lo acepta acá, ella debería ser llevada a un tribunal de honor del Colegio de Ingenieros ya de oficio, porque ella ha aceptado que se metió a hacer cambios en esas casas. Y vean que los cambios lo que producen al final es que hoy estén todas dañadas. Por otro lado, también hay que hacer ver, y bien lo dijeron acá, que en el tema de las escuelas, una sola de las escuelas dañadas en el 2012 no había sido reparada. Entonces, ¿dónde está todo ese dinero que se gastó? ¿Dónde están esos millones y millones de quetzales que se gastaron? Bueno, pues en los bolsillos de los funcionarios. O sea, el día miércoles acá con Otto hablamos de que en estos casos, en estos eventos naturales que realmente golpean al pueblo guatemalteco, pues nuestros hermanos guatemaltecos en la pena allá y los funcionarios en la pepena, porque están felices. Ahora, hay que tomar algo que es valioso, que creo que hoy el Congreso no les dio tan fácil el estado de calamidad. Tenemos entendido que se los negaron ayer y que los engavetaron, lo enviaron a la comisión respectiva para decidir si vale la pena, ante la ineptitud y la inoperancia que tuvo el gobierno en el evento del 2012, pues realmente valdrá la pena o no valdrá la pena. ¿Me explico? Roxana decía que aunque le pusieran cualquier cantidad de candados, decía. No, es póngale que, cualquier, pero como mira, lo que pasa, no, pero sí, ahora lo que quiero llegar es guatemaltecos. El estado de calamidad que está pidiendo el gobierno de la República de Guatemala no es para solucionar el problema de San Marcos, es para poder seguir robando por excepción, para seguir comprando, como ellos dicen, por el método de excepción, pero realmente no es para ayudar a nuestros hermanos marquenses. Yo tengo la confianza y tengo la fe de que nuestros hermanos allá en San Marcos, con esa fortaleza, con ese dinamismo que tienen, creo que van a salir adelante como lograron hacerlo en el 2012 por ellos mismos, y no esperando que este inepto gobierno pueda realmente llevar las soluciones que ellos hoy necesitan. Gracias Omar, sí. Y es que fíjate que pareciera extraño, pero el no haberlo manejado desde el inicio como un terremoto, fíjense ustedes cómo es la vida tan complicada, difícil o compleja. Resulta que vienen autoridades máximas de Estados Unidos, precisamente el día del terremoto. Pero como el gobierno lo quiso bajar de perfil, no sabían cómo manejar la crisis, no supieron, entonces lo minimizaron. Y fue un terremoto en pocas regiones, pero fue un terremoto. Fue un terremoto. Entonces, pudo ser la gran oportunidad, es como que se nos fue otra vez la oportunidad de aplicar a un permiso temporal de trabajo. Es la torpeza de nuestros funcionarios. El TPS, ¿por qué? Porque hay otras cosas que a los funcionarios de aquí les interesan, y entonces al final ese tipo de actitud genera tragedias para el país. Vamos, Jorge, buenos días, y perdone lo largo que le hicimos hoy la espera, pero sabemos que usted pues ayer nos hizo llegar, y a todos los que le siguen por las redes, hizo llegar un buen documento que de alguna manera contiene algo sustancial de los problemas del país, pero sabemos que hay más cosas y lógicamente por el tiempo pues usted aún hizo un resumen. Así es de que qué gusto, Jorge, buenos días, y
¿Y cómo ve este panorama del terremoto con tantas aristas? Otto, gracias por darme nuevamente la oportunidad de estar con ustedes. Yo quisiera referirme a la forma como se ha manejado este tema del terremoto. En primer lugar, yo quiero decirles que la experiencia mía en este caso estriba que en el año 1976, por azar del destino, a mí me tocó coordinar la planificación del plan de los 100 días, que fue el plan de emergencia que tuvimos que implementar para salir del problema que teníamos las lluvias a 100 días, teníamos que limpiar las ciudades, limpiar los cementerios, quitar diques que se habían hecho en algunas cuencas que llevaban aguas negras, tuvimos que descombrar las ciudades y tuvimos que proveer lo que se llamó en aquel momento el techo mínimo, que eran en realidad 12 láminas, 4 parales y 6 tendales. Nosotros, 6 parales y 4 tendales. Quiero decirles a ustedes que esa emergencia, ese terremoto, en un principio hubo confusión, pero no tardamos ni 20 horas en darnos cuenta qué es lo que estaba pasando en todo el país. En ese tiempo no existía internet, no existían comunicaciones, ni siquiera celulares. Las comunicaciones estaban restaurándose teléfonos por radioaficionados y con una serie de limitaciones tremendas, pero nunca nos equivocamos en cuál era la emergencia, ni cómo había que encararla, ni en qué momento debía empezarse a encarar. Desde el momento en que yo empecé a ver fluir la información, me di cuenta que estábamos ante un fenómeno un poco similar. Son difíciles a veces de percibir porque están distribuidos en un área demasiado grande. Sin embargo, ya con solo lo que la gente estaba reportando, las fotos que estaban circulando en las redes sociales, era absoluta y totalmente claro que estábamos ante una catástrofe que había afectado a miles de personas. Durante 24 horas hubo una complicidad entre el gobierno, CONRED y los medios de comunicación nacional que minimizaron, no entiendo por qué, el problema. Nosotros lo denunciamos en nuestra página, hicimos publicaciones y dijimos, señores, están cometiendo un error garrafal, porque están haciendo que la gente se relaje, cuando realmente ahorita es necesario desencumbrar, es necesario proteger una serie de hechos que nos impidan poder llegar a epidemias que pueden darse si no se toman las medidas correctivas en el momento del terremoto. En el 76 nosotros tuvimos el apoyo de todas las organizaciones, brigadas de ingenieros del Colegio de Ingenieros, brigadas de salubristas, brigadas de hospitales privados, brigadas de todo el mundo. Salieron porque había una dirección, se sabía dónde se necesitaba, con todas las limitaciones que se tenían, pero pudimos reaccionar. Esta gente yo no las entiendo. Este es el momento en que lo único que están hablando es de dónde va a venir la plata, si tienen plata, si no tienen plata, como que si el pueblo de Guatemala fuera insípido y fuera insensible. Quiero decirles que el pueblo de Guatemala, ante todas estas tragedias, ha dicho presente y ha dicho presidente rápido, pero algo de liderazgo. Ahora lo único que hay es un liderazgo pseudo-empresarial, que lo único que les interesa es ver qué negocio va a haber detrás de cada catástrofe, pero no realmente tomar el liderazgo para conducir un país a resolver una crisis por sí sola. Lo mismo nos está pasando en miles de cosas, y esta ya es una constante en este gobierno. Como si tú me pedías que leyera lo que yo publiqué el día de ayer y rápidamente lo voy a hacer. Más de 600,000 personas lo han leído en mi página, pero por respeto a la audiencia que tenemos en Beacanal voy a darle lectura también. La nota que yo le envié al presidente de la República dice así: señor presidente,
Hay nubarrones que anuncian tormenta. La reacción del pueblo en San Marcos al sacarlo corriendo es solo la muestra de lo que el país entero quisiera hacer con ustedes. Están metiendo al país en un conflicto que nadie quiere. Todos vemos cómo está iniciando, pero nadie sabe cómo terminará. Hay protestas por todas partes y todas motivadas porque ustedes gobiernan para cuidar los intereses de sus socios y amigos e ignoran al guatemalteco. Todavía, señor presidente, están a tiempo. Paren las políticas de abuso, inicien el diálogo bien intencionado y encontremos soluciones antes que sea demasiado tarde. Escuchen, mucho cuidado con seguir impulsando una minería insana que destruye el ambiente e ignore las necesidades del hombre. Hidroeléctricas que impulsen el desarrollo ajeno y sean indiferentes ante las comunidades que son las propietarias de los recursos naturales que explotan. Empresas que como vampiros vengan a chuparse los impuestos del pueblo, como el caso de Colector en la privatización de Dazat, creando faltas expectativas respecto a la canasta básica y el alto costo de la vida, lucrando con las necesidades de salud del pueblo y seguir sin atender seriamente las calamidades del sector, seguir jugando con la democracia, estimulando farsas como la famosa suspensión de los partidos políticos, comprando al Congreso de la República para sacar las más funestas leyes a favor de pocos y en contra de muchos, continuar tratando el caso de los niños emigrantes con frialdad e indiferencia humana, al caso que pareciera que este problema, al no representarles negocio, no les interesa. Impulsando acciones para favorecer la posición de Guatemala en la producción, mercadeo y venta de marihuana y amapola. Esta maldición no la queremos en el país. Haciendo negocio con las calamidades del país, terremotos e inundaciones. Al país entero está indignado con las casitas naranjas. Ignorando las justas demandas de las organizaciones étnicas y gremiales que al manifestar hacen sentir su descontento con la situación que nos afecta. Criminalizando a los líderes comunitarios a nivel nacional por ser la voz de sus pueblos. Endeudando al país con préstamos destinados al pago del funcionamiento del Estado o para pagar obras fantasmas supuestamente realizadas por amigos o socios. Manipulando las comisiones de postulación para seguir nombrando delincuentes en el organismo judicial. Dirigiendo la aplicación de la mal llamada justicia de la casta presidencial. Y creyendo que con el corrupto control de los medios de comunicación podrán continuar alterando la conciencia nacional. Esta no es una lista completa, sin embargo es una lista de las acciones que ellos están tomando. Voy a publicar en otro artículo lo que ellos están dejando de hacer. Cómo tienen tan poco respeto por la vida humana que no han hecho nada coherente en términos de la seguridad ciudadana. Cómo ellos han ignorado completamente las realidades de la educación del país y cómo se ha deteriorado tremendamente en 2 años que llevan en el gobierno. Y así sucesivamente haremos una lista de todas las cosas en donde se han portado negligentes. Este gobierno es un gobierno que es proactivo para buscar negocios y meterse tras de ellos. Sigue el negocio, no sigue el problema, no sigue la necesidad de los guatemaltecos. Y es por eso que el pueblo de Guatemala está a punto de un estallido. A mí me preocupa, y te lo digo, señor presidente, que ustedes con la indiferencia con que están actuando, con esas políticas tan erradas que están siguiendo, lo único que están haciendo es llevando al país a una situación de confrontación, arrinconando a las poblaciones que desean un futuro diferente. Yo creo, Otto y queridos compañeros del panel, que nosotros debemos de exigirle al gobierno que su parte activa cambie, que en lugar de estar empujando estas políticas que son nefastas para el país,
se preocupe por impulsar políticas que realmente sean congruentes con las necesidades y las aspiraciones del pueblo de Guatemala. Uno de los comentaristas de mi página, que ahora tenemos 200, 300 comentarios diarios, me decía: señor Serrano, deje de insistir, porque esta gente ya no puede echar para atrás. Sus compromisos son demasiado grandes, su ambición es demasiado grande y no tienen cómo echar para atrás. Yo les pido, señores del gobierno, echen para atrás y empiecen a gobernar de caras al pueblo y ya, paren los privilegios de sus cuates, porque eso no es bueno ni para ustedes ni para el país. Gracias Jorge. Bueno, realmente es una cátedra, es una reseña importante, los puntos como los presenta Jorge Serrano, definitivamente, pues eso lo hace merecedor de un espacio todos los viernes, Jorge. Eso lo hace merecedor de un buen espacio. Así es de que hoy vamos a comentar precisamente las cortinas continúan. Se dio la suspensión de 11 partidos. Miren, esto es una cuestión de intriga, es una cuestión de cortina, es una cuestión de favorecer a determinado político o perseguir a determinado político. No es en sí una solución a un problema estructural del país. O sea, no es, para muchos es alegría, es como que para muchos, pero no es el problema ese en sí de fondo, si están en campaña o no. Es muchas cosas más las que puede hacer el Tribunal Supremo Electoral como máximo ente de las elecciones, porque los fraudes se dan de mil formas y tienen que empezar a tener ya la prevención de esos fraudes, sea a través del transporte, sea a través de los foros, de la inventiva de encuestas, el fraude se da a través del secuestro de las frecuencias de radio y televisión, porque hoy podríamos tener radios comunitarias fuertes, porque hoy se llama una tecnología digital que puede permitir que de un espectro de AM/FM, de una de esas bandas, pues se puedan obtener el triple de frecuencias, como en la televisión podríamos multiplicar por 6 cada frecuencia de banda abierta o de la UHF. Así es de que es interesante pues que el Tribunal Supremo puede emitir rápidamente un informe de cómo van a prevenir ese fraude electoral que se da de mil formas, ¿verdad? Por ejemplo, yo les quiero contar, en un municipio de la capital dicen que el día antes de las elecciones tiraron 10 millones de quetzales. La Violeta. Así es, en Misco. Yo no sé en qué municipio fue, pero eso fue un día antes y ganó el cuate. O sea, entonces no es precisamente esta suspensión la que va a cambiar, sino sabemos que hay otro interés. Pero mientras todo eso se da, fíjense ustedes que existe la ley de evasión y desempleo. Eso sí, la ley de desarrollo rural es así, no es así, esa no, ni la de agua. No, la de agua tampoco, porque atenta a la inversión de las hidroeléctricas. Ajá, ¿cómo vamos a poner ahí un canon, o sea, un cobro por litro o por galón o por tonel o como quieran ustedes, por pie cúbico, metro cúbico, como quieran cobrar el agua? Pero lógicamente no. Aquí la desvía el poderoso, la usa el poderoso, y el pueblo, si algo queda de esa agua, pero sale purificada de las turbinas, dicen unos, sale purificada, sale limpia, así dicen unos pendejos. Bueno, yo sí creo en las hidroeléctricas, pero del pueblo o del Estado, en la que beneficia a las comunidades, y en las que traigan beneficio, pero no en esas que dicen que dicen que es para darnos más barata la energía, o que con la energía nos divertimos y nos comemos un helado, vemos la tele, el fútbol, porque es que hasta eso nos echan en cara. Pues hay un cinismo fuerte. Pero ley de inversión y empleo, ¿cómo la concibo? Como la ley de evasión y desempleo. Así la debe de concebir usted también allá en casa, mi amigo, y toda la gente que nos ve. Así es de que mientras eso se da, cancelan a 11 partidos. ¿Qué pensás, Germán? Mira, partamos del punto de vista que estamos en
Estado totalmente colapsado, un Estado que no está al servicio de ninguno de nosotros los que estamos aquí, y menos de todos los televidentes que nos miran. Les digo, usted no tiene un Estado que le sirve. Es más, el Estado se está sirviendo de usted y de nosotros. Tenga eso bien claro, partamos de esa premisa. Eso es un punto. Esto que sacaron son simple y llanamente cortinazos o manipulaciones dedicadas para perjudicar a terceros. Así ha funcionado este gobierno y así va a terminar funcionando. A ellos no les importa en lo más mínimo nosotros los guatemaltecos. Son gobernantes y el sistema está ad hoc, manejado por los grupos oligárquicos que son los mismos de la foto, a saquear, a destruir, a desmantelar y a hacer pedazos esta sociedad. Al extremo, una muestra, 1.800.000 guatemaltecos están emigrando. Mire, si aquí están saliendo como que fuera guerra, la gente está emigrando, no es que nosotros lo estemos inventando, los gringos están locos, no hayan ni qué hacer. Ya le vinieron a hablar a este irresponsable que este presidente de la República, le vinieron a hablar y es como que le habláramos a la pared. Creo que mi Chucho hace más caso que él, de verdad, porque a él no le importa. Él solo se queda viendo, y yo supongo que va a poner a su cara como quien dice, me estarán hablando a mí. Los gringos le vienen a hablar y a decir, mire, usted haga algo por su gente, por favor, papá. Mire, crea fuentes de trabajo, haga algo, preocúpese por la gente de Guatemala, por el amor de Dios, haga algo. No, si a mí me oraron la semana pasada y los pastores evangélicos me dijeron que yo estaba bien, ¿por qué me vienen a llamar? Si los chamucos somos los que estamos bien aquí en Guatemala. El Dios mamón es el que adoramos. Los gringos no saben qué hacer. Tienen una crisis humanitaria, pero a niveles que nunca se habían dado en Latinoamérica, mis hermanos. Esto es inaudito. Y estos que le oraron, ojalá que se preocuparan por los niños, pero ni por eso se preocupan estos irresponsables, hijos del diablo, es lo que son. Es la pura realidad. Pero mira, Otto, el problema aquí es que mucho de lo que está pasando la tenemos culpa a nosotros. Nosotros hace año y medio, 2 años, convocamos a la gente a que se manifestara en el parque. Ahí estuvimos Otto, ahí estuvimos todos los sábados y la gente tiene la culpa porque no participa, porque no se involucra, porque no tiene productos de gallina, porque siempre está callada, porque agacha la cabeza. Bueno, es que cerraron varios pollos camperos. Sí, no, sí, nos cerraron los pollitos, sí. Y entonces, parte de eso es la indiferencia del guatemalteco. Miren, ojalá la gente fuera como la de San Marcos, como la de Huehuetenango, como la de Totono. Oriente, Zacapa, como la de Oriente, que es gente con otra mentalidad. Por eso digo que tenemos 2 Guatemalas. La Guatemala verdadera que está fuera del perímetro urbano y la Guatemala de la gente que está totalmente estúpida, idiotizada, que tienen cabeza de fútbol, cabeza de pelota, porque solo hablan del mundial y ahí de estos 30 y pico de días nos dieron una goleada a la gran que yo me quedé papo. Yo, gracias a Dios, yo no me presto este juego. Gracias, sí, gracias por todos esos goles. No, efectivamente, fíjense que alguien decía, después del Mundial, imagínense, dense en cuenta cómo está Guatemala al inicio y después, fíjense que hay una crisis grave, hay una crisis bien grave. De hecho, no hay economía, no hay compra y venta. Está lento, está bastante lento, pero... ¿Cuántas empresas nuevas hay? No hay, han cerrado varias, pero vamos contigo, Edgar, y es que, ¿cómo ves lo de los partidos políticos con la cancelación y suspensión? Pero también dijiste un tema sobre, algo sobre la migración infantil, pero se me escapó en este momento. Pero ¿cómo ves la manipulación de la suspensión y la ley de evasión y desempleo? El Congreso pues ha dado muestras de servilismo, y todos también hemos dado muestras de indiferencia. Seguimos también con la esquizotimia, etcétera, pero ya la gente, yo me imagino que ya reconoció su enfermedad. Yo digo que la gente, todos los que nos ven ya han reconocido que son esquizotímicos y otro montón de cosas más. Pero, ¿cómo interpretarlo de la cancelación de los partidos? Mira, Edgar, fíjate que lamentablemente los partidos políticos que fueron
fueron relegalizados después del golpe de Estado del 82, de 1982, y se habló a nivel de la Asamblea Nacional Constituyente, la cual integramos allá en 1984. Por cierto que el 1 de agosto próximo cumplimos 30 años de la instalación de esa honorable Asamblea Nacional Constituyente. Y hablamos, entre uno de los temas muy importantes, muy torales, era los partidos políticos, porque de hace muchísimos años se han estado criticando la conformación, la integración de los únicos entes cuyos procedimientos llevan a ejercer el poder político en Guatemala, que es la conducción más importante de la nación. El poder político guatemalteco lamentablemente no maduró, no se capacitó, debido fundamentalmente por la intromisión del factor económico, por intromisión del factor de los poderes fácticos. Los partidos políticos han sido mediatizados, han sido comprados. Obviamente el rey de estos partidos políticos es el capitalismo. El Dios mamón, como tú le llamas, también ahí lo veneran a nivel del partido político, porque los que hemos integrado partidos políticos sabemos perfectamente que cuando ya queremos el accionar político en capacitación, en integración, en visitas a toda la República, en hacer conciencia sobre la Constitución de la República y en hablar de los males de la patria, de los males nacionales, implica una inversión económica que el sector privado se ha encargado de encarecer, de hacerlo cada día más difícil, y los partidos políticos también no contemplan el espíritu constitucional y de la ley de partidos políticos de que son entes para llegar al poder, sino que son otros negocios más, donde hay un dueño del partido, contrata sus compinches o sus compañeros de viaje y empiezan las tranzas económicas, a comprar curules, a comprar alcaldías. Ya los secretarios generales tienen mucha responsabilidad, demasiada, porque ellos son los que compran la ficha, igual que los equipos de fútbol, exactamente igual. El dueño de la ficha es el que pone su junta directiva, cuya palabrita preferida son su gente afín, son sus compañeros, digamos. Si Otto haría su partido político, ¿verdad? Todos le dirían, ahí están todos los Rotman. Si Omar hiciera su partido, dirán, ahí están todos los Omares, ¿verdad? O sea, el partido político se ha personalizado, porque la ley da que el dueño del partido político es el secretario general y es el que tiene la representación jurídica del partido. Entonces los partidos políticos se han vuelto negocios porque tienen que ir creciendo económicamente, acceden al poder, y ustedes saben la historia, al llegar al poder, posteriormente se destruyen, porque ya lograron su objetivo. Es increíble que desde 1984, 85 para acá, y cuando se accionaron los partidos políticos en el 86 con el gobierno nuevo de aquella época, ningún partido político ha repetido en el país, debido a que son castigados, es decir, los utilizan las personas únicamente para ejercer el poder. Cabe la casualidad que dentro de los partidos políticos se da el fenómeno nacional, sí, donde los malos son los que influyen, claro, los pícaros son los que influyen, y las personas que van con nobles propósitos, con propósitos honestos, con propósitos sanos, se van marginando. Sí, gracias, Edgar. Quiero agregarte algo, sí, y es que hay un partido político que le denominan por ahí CACIF. Es el único partido. Y ese siempre tiene diputados, siempre. Miren. Hasta diputados camperos. No me vengan. Y ya permaneció en el tiempo. Miren, tienen ciertas posiciones y dan tantos millones. O sea, esa paja es verdadera. Claro. Entonces, esa paja no es paja. Fíjate que han desgastado estos grupos de poder económico, y no me refiero a la gente del CACIF en sí, porque ahí hay algunos buenos y hay malos, pero hay un grupito exageradamente malo. La élite. La élite esa que hablamos, y la oligarquía, que es lo mismo. Dale. Este grupito prácticamente han gobernado, han desgastado al Estado, lo han desgastado y han estado durante estos 30 años picando, han destruido al Estado, las instituciones las han destruido. Las organizaciones políticas. Y ellos ahí van, incluso han destruido el Congreso, lo han destruido, lo han desgastado, también para eso tienen sus medios. Miren, los medios de comunicación muchas veces trasladan una noticia verdadera, imparcial, objetiva, pero tienen agenda. Entonces hay noticia que lleva un interés, y muchas veces ese interés lo muestran solapado, subliminal, escondido, encubierto.
y ese es el objetivo de los medios, realmente los medios, por eso yo tengo una idea que los medios deben nacer, crecer y morir. Yo pienso que un medio de comunicación verdadero podría tener hasta un máximo de vida de tal vez unos 20 años y debe desaparecer porque se vuelve atenta contra. Creo que hay medios que nacen, o sea, digamos, nacen bajo principios, nacen de una forma por el bien, por la verdad, nacen de esa forma, pero luego se degeneran. Se prostituyen. Y lógicamente, pues los que fundan los medios, sobre todo estos, ya no existen los fundadores realmente originales que llevan principios, ética, concepto, o sea, de concepto de nación. Y ya son socios, porque resulta que ya los que los fundaron ya no están, ahora son socios, son esto, son lo otro. Entonces ya es otra, y andan comprando medios. Estos grupos andan invirtiendo en medios, invierten solo para sus intereses, no para los intereses del país. El Estado puede estimular, puede propiciar más medios de comunicación para que generen un balance en la degeneración, para regenerar al país, a la gente, a las instituciones, a los funcionarios y a los empresarios. Pero como están secuestrados los medios, entonces la degeneración es total, es total. Degeneración social, degeneración empresarial, degeneración profesional, degeneración burócrata, pública, etcétera. Aquí somos degenerados, porque a través de los medios nos degeneraron. ¿Sí o no, doctor? Totalmente de acuerdo. Ok, doctor, ahora la pregunta es, 11 de septiembre, migración infantil. Perdonen que esa es la que le quería hacer a mi amigo. Y yo también, fíjate que anoche pensaba lo mismo. Yo dije, los Estados Unidos está en este momento en un caso similar al 11 de septiembre. Y es que empieza. Entonces vinieron a ordenar aquí que se haga un muro virtual, un muro represivo, un muro, no sé, qué sé yo, eléctrico si quieren, o de armas, no sé. Pero aquí la cuestión está en que quien quiera salir del país es delincuente. Quien quiera abandonar el país de Guatemala va a ser un delincuente. Ya es delincuente. Va a ser un delincuente. A los gringos, ¿sí? La migración. Pues, bueno, pero ahora. Para México también. Sí, para México también. Ok, ahora. Y miren, por favor, señores, y no podrán ayudarnos a liberarnos en este país para que exista la verdadera empresa, la verdadera inversión, el verdadero comercio, libre, el trabajo justo y digno, oportunidad de trabajo, o sea, no nos pueden ayudar por favor Estados Unidos para que esta gente abandone ya esos poderes fácticos. O tal vez Putin ahora que ven. Exactamente, yo iba a decir, pues lástima que Putin no va a venir a Guatemala. Discúlpame. No, me da igual que haya ido a Venezuela, a Brasil o a donde quiera ir, pero lástima que no viene a Guatemala y por lo menos les da una lección. Hay que invitarlo a estos cuates de dignidad, de soberanía y de administración. Sí, mira, hay cosas que hay que ponerle un acercamiento, una lupa a los fenómenos que están pasando recientemente aquí en este hemisferio occidental, específicamente en el norte, entre México, Estados Unidos y el norte de Centroamérica. Por ejemplo, los famosos coyotes, que son, no sé quién les puso así, ¿verdad? Porque el coyote es un animal salvaje sumamente hábil para la selva, sumamente hábil para meterse en lugares increíbles. Es cierto. Y es ciertísimo. Y alguien, no sabemos dónde, si fue en Honduras o fue en El Salvador, quizás en Guatemala, le puso México, valor agregado al coyote. Miren, muchachos, les vamos a contar un secreto. Ya en Estados Unidos, si son menores de edad los que lleguen allá, se legalizan automáticamente, porque ese es el espíritu de la ley de allá. Entonces se corrió la bola, lo prepararon muy bien hace como un año, quizá más, y dieron realmente el golpe. Eso realmente no fue difundido mucho en los medios de comunicación, ni en lugares realmente públicos, sino fue manejado de una manera muy inteligente, muy... de una forma secreta hasta cierto punto. Entonces los niños
se enteraron rápidamente y dijeron: en el norte hay comida, en el norte hay trabajo, en el norte hay estudio, como siempre lo han pintado todavía, el sueño americano. Ahora, ¿no tendrían necesidad de huir o de migrar si hubiera un sueño guatemalteco? Sí, el problema es que en Estados Unidos ya no es sueño americano, es una pesadilla americana, porque ellos tienen una crisis económica espantosa y ellos saben que ya la tienen y van a tener que llegar migrantes que hay que educar, que hay que sacar adelante. Va a ser un problema muy serio. Y toda esta parafernalia que está sucediendo es parte también del jaque mate de la humanidad, porque están así. Y por supuesto también los famosos temblores, terremotos o movimientos telúricos de alguna manera están siendo manipulados o manejados en parte por esta élite mundial, por esta élite perversa. Y a través de los coyotes están haciendo negocios. Ya llegaron mucha gente en Estados Unidos a la frontera a poner negocios para esa gente que por lo menos va a estar 2 o 3 años ahí. O sea, hay un trasfondo económico ahí. Gracias. Como todo buen imperialismo. Gracias, Omar. Bueno, mira, yo quisiera discrepar un poquito en el tema porque el coyote solo es un efecto, pero la causa es diferente. Yo quisiera como focalizar el tema de la migración, tanto de adultos como de niños, desde 2 puntos de vista. Uno, que es un fenómeno económico, y el otro que es un desplazamiento. O sea, hay un desplazamiento que no es interno, sino es de Guatemala hacia los Estados Unidos por temas de la violencia o por temas de que en Guatemala no hay un Estado que, como vos decís, Soto, no genera el sueño guatemalteco. Entonces, esto hay que verlo desde el punto de vista económico y de un desplazamiento. Si nosotros, ahorita, fíjense cómo ahorita empieza la persecución hacia los coyotes. Eso no va a resolver nada, porque van a agarrar uno y va a salir el otro, y van a agarrar ese otro y sale otro. Entonces, eso no es la solución. Es que ya no se necesitan coyotes. Pero lo que te digo, este es un problema que hay que resolver en Guatemala. Miren, hasta aquí los coyotes están en crisis. Sí, pero mira, Otto, vos dijiste las palabras exactas. Aquí lo que hay que hacer es el sueño guatemalteco, pero eso se genera a base de oportunidades, y entonces es ahí donde entramos cuando hacemos las cosas totalmente contrarias a lo que deberíamos hacer, como la ley de inversión y empleo, que vos estás dándole también la terminología más adecuada, que es la de evasión y desempleo. Entonces, yo lo que quiero es que quede claro que el tema de la migración guatemalteca hacia los Estados Unidos es un problema económico, es un problema que genera un Estado. No, es económico. Te digo una cosa, político. Mira, te voy a poner. ¿Por qué un guatemalteco está dispuesto a hipotecar su terreno? ¿Por qué hipoteca su terreno? Le dan un préstamo de 30,000 quetzales, él invierte. ¿Por qué no lo invierte aquí? Porque aquí lo que va a pasar es que va a tronar su negocio en los 2 años y no va a poder pagar ese préstamo. En cambio, cuando él se va a los Estados Unidos, ellos pueden pagar ese préstamo. Por eso es que es un problema económico. Y te digo, también hay un problema de violencia interna que genera un desplazamiento. Por eso es que esto, desde esos 2 puntos hay que verlos. Ahora, yo quisiera tocar el tema de la ley de inversión y empleo. Realmente, ese es un tema que hay que ver muy bien, porque este es un tema de privilegios. Este es un tema que ya parece que está caducando la ley de maquilas y ahora necesitan otro nuevo instrumento legal. Es una mezcla. Así es. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Primero, yo veo que esto está dirigido hacia las empresas grandes. Dejamos fuera a la pequeña y mediana empresa. Si yo quiero generar con $4,000 un empleo, bueno, dejemos que una pequeña empresa genere 10, con $40,000, ahí estamos, pero que genere 10 empleos. Ahora, yo no entiendo qué tipo de inversión queremos traer cuando, por decir, que necesitemos no pagar impuestos. O sea, si tenemos guatemaltecos acá en este país pagando sus impuestos y siendo exitosos en la pequeña y mediana empresa, ¿por qué no van a poder los otros grandes? Además, es importante y es interesante, no sé, Otto, si te enteraste de que el ICEFI saca un listado de cosas, de parámetros, de variables que los empresarios buenos piden, y el no pagar impuestos no está.
dentro de los 10 primeros. Ellos exigen certeza jurídica, certeza interna, seguridad ciudadana, necesitan infraestructura, o sea, pero lo que no está es el no pagar impuestos. Entonces estás creando una ley que no tiene las variables que un inversionista bueno y serio necesita. Entonces al final ves que esa ley de inversión y empleo lo que está haciendo se está haciendo un instrumento para que cierta élite económica de Guatemala pueda evadir impuestos. ¿Qué es el peligro? Precisamente que los impuestos a veces, realmente el efecto que tiene el pago de impuestos es la redistribución de una parte de los ingresos de un Producto Interno Bruto. Eso no va a pasar con esta ley. Lo que va a pasar es que muchas empresas solo le van a cambiar nombre a su empresa hoy y se van a incrustar en esa ley y dejan de pagar impuestos. Empresas que hoy están pagando impuestos, ¿sí? Entonces, esos riesgos los tienen que ver. Creo que el Congreso de la República, de una manera buena, lo deja para más discusión. Creo que esa ley merece más discusión y creo yo que una empresa realmente seria puede venir a competir de manera adecuada como nuestros empresarios guatemaltecos lo pueden hacer pagando debidamente los impuestos. Claro, gracias Omar. Jorge, yo sé que pues muchas veces en situaciones de crisis se deben estimular, muchas veces pues así como en planes de emergencia debemos de tomar iniciativas. Entre las iniciativas pues se trata de estimular el desarrollo, el empleo, el trabajo, la inversión, o sea, como fuente de ingresos para todos los guatemaltecos. El problema es de que claramente acá, fíjese que todo lo que hemos comentado del Estado fallido, el artículo que usted leyó, la ingobernabilidad, toda la crisis que se está viviendo, yo tengo también una idea, yo quisiera que usted la lograra también definir, y es que están llevando al país a un nivel de crisis económica para que al final aceptemos la minería y las hidroeléctricas como las únicas fuentes de desarrollo económico y generadoras de empleo. Y es que le voy a contar, yo lo he dicho, resulta que CG Plan dijo que quieren basar la economía, el crecimiento y la economía en la minería. Y la gremial de mineros dijeron que para el 2040 Guatemala iba a ser un territorio minero. Entonces, ¿no cree usted que todo esto que está pasando está perfectamente diseñado, planificado, y ellos saben hasta dónde? Además ya tienen más armas, ya tienen un ejército pues ya más incluso involucrado en la administración pública, porque ¿para qué vamos a mentir? Hay miles de oficiales trabajando en esta administración y entonces todos están, digamos, tienen a todos contentos. O sea, ¿no cree usted que atrás de toda esta crisis generada existe esa posibilidad de hacernos aceptar e incluso suplicarle a los mineros que vengan a destruir nuestro territorio nacional? Otto, yo no sé, desconozco realmente cuál es el modelo económico que Guatemala quiere seguir. He buscado y buscado para ver si dentro de la planificación del Estado hay algo que dé pautas claras de hacia dónde quieren ir con la economía, cómo quieren manejar la moneda, cómo van a canalizar los recursos que están llegando del exterior de parte de los emigrantes, cómo van a impulsar la industria, la agricultura, cómo se va a garantizar el autoabastecimiento alimentario del país, la autonomía alimentaria del país, cómo incluso se van a explotar las minas y las reservas que podamos tener de materiales. Es decir, la verdad es que si existe yo no lo conozco, me encantaría conocerlo. Cuando en un país no se tiene un norte, cuando en un país no se sabe a dónde se quiere ir, entonces acontece lo que pasa
con el actual gobierno y ha pasado con los últimos gobiernos del país. Cualquier idea la compran, en todos los buses que pasan se suben. ¿Basado en qué? ¿En cuál es negocio para ellos? Claro. Si hoy son las hidroeléctricas, si mañana son las termos, si pasado mañana es la eólica, si después van a ver la fotovoltaica, después van a ver, es decir, cualquier cosa que represente una moda y olfatean que hay negocios, se tiran detrás de eso. Esa es una forma completa y totalmente imposible de construir un país. ¿Cómo es posible que las autoridades monetarias del país no tengan una política monetaria que todos los guatemaltecos la conozcamos? Dado que actualmente ellos saben que nuestra política monetaria está apuntalada por las remesas que nos están llegando del exterior. Pero si no tuviéramos esas remesas, ¿qué pasaría? No tendríamos para que la gente poderosa comprara sus Mercedes, no lo tendríamos. Ni tendríamos para que se importaran maquinarias ni cosas por el estilo. Es decir, el país está realmente sin una guía, sin una orientación. Entonces, cuando llega un gobierno como el actual, con gente pues limitada en su preparación y en su pensamiento, entonces ellos se van por la vía del negocio, ¿va? Ellos se van por aquello que les suenan, lo que les cuentan, pero yo nunca oí que ninguna de las personas que está actualmente en puestos importantes del gobierno haya tenido una experiencia gubernamental de planeamiento o haya manejado una gran empresa macro que les hubiera permitido entender cómo funciona la economía del país. Nunca. Entonces, lo que estamos nosotros es ante una crisis completa de valores, gente que no tiene criterio, que no tiene, no es culpa de ellos, simplemente no se prepararon. Entonces, no tienen criterio para poder analizar las situaciones que les quedan enfrente, y sus soluciones son simplistas y mercantilistas. Y entonces ahí es hacia donde han llevado el país. Esto, si lo queremos extrapolar y si queremos ver a dónde nos ha llevado, a generar conflictos y crisis como la de los niños emigrantes. Hace unos años yo estaba viendo el encierro de un ganado flaco, de una finca abandonada, y de repente vino un novillo y se saltó un cerco, y después se vinieron detrás de él 4 novillos, parecían de esos caballos que saltan en competencias mundiales, se saltaban cercos de 1,20 m, 1,30 m, pero tranquilo. Y yo les pregunté qué pasa, me dijeron, bueno, este es ganado que está acostumbrado a buscarse la comida donde la encuentra, y un cerco para ellos no es obstáculo. La verdad es que cuando nosotros miramos la situación de nuestro pueblo, es realmente la de un ganado flaco. Es decir, está amenazado por la violencia, está amenazado porque no tiene que comer, porque no tiene agua potable, porque sus condiciones son ínfimas, no tienen una pelota para jugar fútbol, no tienen absolutamente nada. Su expectativa humana es muy cercana a cero. Si ven o hay la esperanza de que pueda haber un lugar donde ellos puedan tener algo de lo que actualmente carecen, toman el riesgo hasta de muerte. Y esa es la ruta y el tránsito de la muerte de todos estos niños y jóvenes que caminan de una posición desesperada, de un campo lleno de garrapatas y sin comida, a buscar un lugar donde puedan tener un poco de esperanza. Y la vida, pues la tienen que poner en juego, porque la vida es la forma de salvarse. Y esta es la dura situación por la que nuestro país está pasando. Y si ustedes me preguntan, bueno, ¿y cuáles son los modelos? ¿Qué va a hacer el país para solventar esa situación? Lo que decía alguno de ustedes ahí, ¿cómo vamos a hacer para crear un sueño guatemalteco? Ya no es crear un sueño guatemalteco, es crear las mínimas condiciones de vida que le permitan al guatemalteco vivir con algún nivel de dignidad.
Eso es lo que a nosotros nos corresponde, y es poco, pero tiene que haber criterio. Pero con el criterio, la ignorancia, la insensibilidad de las actuales autoridades, sinceramente yo no veo cómo se puede llegar a crear esas condiciones mínimas. Porque para crear esas condiciones mínimas, lo primero que hay que hacer es quererlo hacer. Y yo no le veo a esta gente que lo quiera hacer. Esta gente lo que quiere es montar negocios a través de cualquier idea que cualquiera le llegue. Jorge, ¿usted cree que, y luego vamos a pasar contigo, Germán y Edgar, pero voy a aprovechar de una vez, ¿cree usted, Jorge, que las autoridades de Estados Unidos ignoran este informe suyo, por ejemplo, que es no es más que el conocimiento de una realidad del país? ¿Y por qué ellos solo se van a enfocar en la persecución y en la repatriación de estos miles de guatemaltecos? ¿Por qué no denuncian los abusos de estos grupos de poder? Porque están metidos en el petróleo, en Perenco también, y están metidos en las minas de oro, en el cobro de la energía eléctrica, o sea, metales preciosos. Están metidos en un montón de cosas, de privilegios, o sea, si usted quiere así que se les llame, pero ¿por qué los Estados Unidos no denuncian ese acoso, esa explotación de estos grupos contra el pueblo de Guatemala? ¿Por qué cree usted que no lo hacen? Es para ellos el beneficio. La verdad es que entre los países no hay amistades. Entre los países no valen ideologías. Entre los países lo que se mueven son intereses. Los Estados Unidos tienen sus intereses en la región y tienen sus intereses en Guatemala. Así es como se mueve la política internacional. Naturalmente, cuando los intereses llegan a ser una amenaza, como lo está haciendo actualmente los niños emigrantes, que es un problema que está agarrando una dimensión humana impresionante a nivel mundial, entonces sí, los países tienen que hacer a un lado sus intereses y salir al rescate de su prestigio y su honor. En el caso de nuestro país, pues estas gentes que nos gobiernan no tienen idea ni de lo que es el prestigio ni lo que es el honor. Saben cómo deshonrar a la gente, porque para eso sí Pérez Molina es un especialista. Yo lo he sufrido, yo sé lo que es la persecución de un individuo como él por 20 años. Sé cómo hace para destruir la dignidad de una persona. Sí lo sé, el honor de una persona, lo sé y lo he sufrido. Pero construir o defender el honor de una nación no tiene la más remota idea de cómo se hace. Por eso es que esta gente, este tema no lo termina de ver. De fondo. Para los Estados Unidos ahora ya no es una cuestión de intereses, es de fiesta. Ya para los Estados Unidos es una cuestión de honor. Ya son miles de organizaciones mundiales que están pidiendo que se haga algo, porque hay niños indefensos que están sometidos a prostitución, que están sometidos a trata. Es decir, estamos viendo surgir dentro del territorio norteamericano un sistema nuevo de esclavitud, en donde la gente no solo es llevada ahí para prostituirla, sino que también los coyotes los ponen a hacer trabajos forzados, incluso los mutilan para sacarle sus órganos. Es decir, con toda esta tragedia de los niños emigrantes, hay una serie de temas que tienen una vinculación espantosa. Eso ya no es de interés, es otro. Eso ya es de dignidad. Y un país civilizado como los Estados Unidos, ante eso tiene que reaccionar. Y ha mandado a su vicepresidente, ha mandado a su secretario de Estado, ha mandado a su jefe nacional de seguridad, ha mandado al jefe del Comando Sur a decirle: señores, esto se salió de la raya. Ustedes no pueden seguir hablando de droga, ustedes no pueden seguir hablando de todas las pendejadas que están hablando, y por el otro lado enviándonos estos contingentes de niños que nosotros no sabemos qué hacer con ellos. Un niño de estos le puede costar a los Estados Unidos barato $30 diarios. Son 60,000 niños, 6 por 3, 18, son 1.800.000 diarios, o más, no sé. Entonces esto es una cosa impresionante,
Los Estados Unidos determinan mandar 2.000 millones de dólares, no es nada, se los van a comer en 9 meses, 10 meses. Entonces, pero es que es el factor humano que está envuelto en esto, no es la plata, es la dignidad de un país, es la responsabilidad de esa nación frente al mundo entero. Es decir, le están colgando un problema que sale de las proporciones de lo que se puede manejar. Son campos de concentración mayores que los que se manejaron en Alemania. Es decir, imagínense ustedes, nosotros tuvimos un horror en Guatemala, fueron los 35.000 repatriados que fueron a vivir a campos de refugiados mexicanos. Y el señor Pérez Molina y todo su grupo nunca le pusieron cabeza a esos grupos. Y el día que yo decidí traerlos al país, él empezó a complotar contra mí para votarme. Yo los traje al país porque era grotesca la situación dantesca que esta gente estaba viviendo en los campos de refugiados de México. Esta es una cosa de dignidad del país, no es que yo estuviera creando en Guatemala comunidades en resistencia como se me acusaba, ni que yo quisiera venir a fortalecer la guerrilla en Guatemala, no, era simple y sencillamente humanitario, era cuestión de prestigio, era cuestión de honor, era cuestión de dignidad. No podía yo entender que 35.000 guatemaltecos estuvieran viviendo en el exterior en calidades inhumanas, pero en ese momento había de mi parte una sensibilidad social, había un compromiso con mi pueblo. Esta gente no tiene ese compromiso con el pueblo, no tienen concepto de lo que es la dignidad. Cuando la comunidad internacional vio mi decisión, cuando firmé los primeros acuerdos con la comisionada, con la alta comisionada de Naciones Unidas, cuando me puse a dialogar con las poblaciones, con los dirigentes de los refugiados, cuando les dimos seguridades, cuando pedí a Naciones Unidas que Naciones Unidas hiciera el acompañamiento por el respeto de los derechos humanos, sería autonomía del país, sí, pero fue en aras de preservar el derecho humano de poblaciones que íbamos a repatriar. Señores, pero esto se necesita que exista un elemento fundamental. Soy digno y quiero que me respete, y para que se me respete voy a demostrar que yo puedo respetar a los míos. Esta gente no sabe lo que es eso. Y esa es la indolencia con la cual han tratado estos temas, y es la indolencia con la cual manejan la temática del país completo. Gracias Jorge. Bueno, es impresionante escuchar sobre el tema a alguien que también ya vivió algo similar. Yo quiero relacionar esto. Miren, mucha de esta gente que fueron desarraigados de sus propiedades, expulsados de sus territorios, es porque ya se había mapeado el área donde existía el recurso hidráulico, hídrico y el oro. Fíjense ustedes que desde ese entonces ya existió esa intención mala de despojar de sus tierras a guatemaltecos que han estado ahí ancestralmente, milenariamente. Bueno, miren, quiero, Germán, con vos. Gracias, Jorge, excelente intervención. Gracias, Jorge, de verdad. Indignados en España, refugiados en Guatemala. Las redes hoy juegan un papel importante. ¿Acaso, Germán, los guatemaltecos no se podrían unir y expresar, denunciar, que se nos escuche mundialmente, denunciando todo ese poderío que se utiliza para empobrecer al pueblo de Guatemala? O sea, ¿acaso no podríamos denunciar internacionalmente el secuestro de las frecuencias de radio y televisión? ¿Acaso no podríamos denunciar la usura de los bancos que se han robado los otros bancos, pasando por encima de guatemaltecos que han ahorrado toda su vida, o sea, o el trabajo o los ahorros, lo que sea, pero prestaciones. Pero aquí se han robado los bancos y están libres los ladrones. Los otros bancos se han hartado, unos bancos, y ahí están fuertes lavando, ahí dándole duro al lavado. Germán, ¿acaso eso no se puede denunciar mundialmente, que aquí apesta, que estamos metidos entre una letrina? No se pueden utilizar las redes para que el pueblo por lo menos que hagan algo porque se conozca la verdad de los guatemaltecos, porque miren, esto va a seguir para peor. Hay nubarrones que anuncian tormenta, dice Jorge Serrano. Bueno,
Mira, Otto, yo creo que la única alternativa que tenemos para hacer un cambio son las redes sociales. Los medios de comunicación, hablar de ese tema es un tema trillado. Y son locales. No, o sea, eso es falso. Hablar de la famosa televisión guatemalteca, falso. Hablar de los otros canales de frecuencia abierta, la radio. Mentira. Mira, lo que nos queda es este medio, Tribuna del Pueblo, las redes sociales, la página del ingeniero Serrano. Y persona a persona. Y el hecho que nosotros, y eso sí, yo encuentro en las redes sociales la alternativa. El cambio egipcio, el cambio en muchos lugares del planeta, se dio a base de las redes sociales. Ahí está la clave. Yo en mi página he visto cómo mucha gente se manifiesta, pero quieren acción. El problema es que nosotros hemos puesto la acción, pero a la hora de convocar, la gente en las redes sociales cree que con solo haber posteado un comentario ya solucionaron el problema. Y el problema es que tenemos que accionar, no solo escribir, sino que de escribir tenemos que pasar a una acción, a la unidad, al reclamo, al tener conciencia, a ser solidarios, a manifestarnos pacíficamente. Ojo, no estamos llamando a absolutamente nada más que a nuestros propios derechos como guatemaltecos y como ciudadanos que nos otorga la Carta Magna. Eso es lo que debemos de hacer, ser partícipes, involucrarnos. Y la única manera es las redes, este medio y el medio que yo tengo a bien dirigir. Mira, de verdad te digo, todos los medios están contaminados de una serie de mentiras y de porquerías, de engaños, de manipulación, de traición, de malos patriotas. Todos están doblegados totalmente al sistema. Allá andan viendo cómo ellos le tapan el hocico a todos estos malos periodistas, porque los periodistas no tienen nada, y entonces andan manipulando la verdad. Mira, la verdad. Una verdad medias, mis hermanos, es mentira. Una verdad que le quites un pedacito de verdad, ya no es verdad. Y eso es lo que hacen en Guatemala. En Guatemala manipulan la verdad. Claro. Y la verdad es, tenemos que luchar. Las redes sociales, como muy bien lo decís, es el medio. Mira, por las redes sociales fue que Jorge Serrano presionó. Por las redes sociales yo me he dado cuenta que hemos tenido mucha fuerza y hemos cambiado ya cosas. Se lo digo a la gente. Ahí hemos encontrado un nicho de cambio. Ojo, que ya tenemos por donde entrarles estos mañosos y a este montón de corruptos y a este montón de vendidos, a este montón de antipatriotas, a este montón de malas personas, a este montón de, ellos se creen que son de sangre azul españoles, a estos montón de oligarcas que han venido por años poniéndonos la pata a nosotros como que somos perros, como que somos cerdos. Otto decía que era una letrina. No, es una piscina de excremento, aunque nos tiene que cada rato pasa una guadaña y tenemos que hundirnos y después subir otra vez porque nos tienen bien fregados, ¿va, Otto? Está bueno, guadaña. Mira, gracias. Y Edgar, por favor, yo quisiera también que agregáramos algo también. Hay una buena noticia que no quiero que se me escape y es que Alfonso Portillo está el 25 en Guatemala de febrero y 2015. Probablemente antes. En septiembre sabremos si está en Guatemala en septiembre, aunque sea pues un tiempo detenido, pero ya lo vamos a tener, que también estoy seguro aportará tanto a Guatemala que tanto necesita. Así de que por favor... mira, hice yo aquí un pequeño mapa político y económico de lo que está sucediendo ahora. Sí, los fenómenos son múltiples, pero en pocos minutos, mientras ustedes intervenían, me tomé la molestia, la catarsis de escribir esto acá rápidamente para decir que el tema migratorio ha destapado y va a destapar un montón de problemas y desigualdades nacionales. Pero decir que este es un problema económico es un error del tamaño del monte Everest. Este es un problema eminentemente político y solamente voy a mencionar de lo que encontré, posiblemente más, 17 factores que están incidiendo en el país. Por lo tanto, cuando son 17 factores, hacen de un tema ya político, porque solo a través de políticas nacionales podemos resolver problemas nacionales. La economía por sí sola no nos va a resolver, sino nos va a meter a más problemas porque no tenemos política económica. Incidencias de la migración en Guatemala y los fenómenos nacionales. Es un problema humanitario, es un problema de seguridad nacional, es un problema de disfuncionalidad familiar o de desintegración familiar. La migración está destruyendo familias. Ese no es un tema eminentemente económico, es humano, es familiar. Es un tema laboral, porque la gente no está trabajando.
La gente va en busca de trabajo a Estados Unidos. Es un problema laboral que no necesariamente es económico. Ya lo puse como económico, claro que sí, pero lo económico es una pequeña porción. Ahora, es un tema también de salud. Fíjense ustedes que están llegando allá enfermedades infecciosas a Estados Unidos que ya las tenían como endemias, pero ahora van a ser epidemias, como son la gripe, las varicelas, las rubiolas y otro montón de enfermedades infectocontagiosas, el SIDA y hay un caso de ébola, parece. O sea, el tema migratorio es sumamente delicado, que no es económico. Es un problema educativo también, porque la gente no está estudiando. La gente está viendo de qué manera quiere aprender algo. Es un problema de violencia. Están capturando los coyotes, bandidos, están extorsionando a los muchachos en el camino. Es un problema de asesinatos, porque han habido ya muertos. Es un problema de muerte. Es un problema nutricional, porque están cambiando la dieta. Están comiendo, ¿qué comían aquí en Guatemala? Creo que nada, ya que van a ir a comer, por lo menos ya algunos alimentos no sé, no los he revisado a profundidad, pero de ser alimentos más o menos sustentables. Es un problema de realización personal. ¿Ya se imaginan ustedes que en lugar de sacarlos del país, de su colegio, de su escuela, donde nosotros estudiamos, nos mandan a otro país de una forma abrupta? Es un problema de realización personal. Es un problema de desarrollo humano también. Es un problema también migratorio, y lo tenemos que mencionar. Es un problema jurídico también, porque ¿cuál es el estatus allá? ¿Qué estatus les van a dar? Es un problema jurídico que no es económico. Refugiados. De refugiados, correcto. Es un problema de refugiados que no es económico. Hay crisis emocionales. ¿Qué pasa con las mamás, los papás, los abuelos, los hermanos, los primos? Eso no es económico, es crisis es decir, no vamos a hablar muy capitalistas si estamos hablando de economía aquí. Son problemas psicológicos. Es un problema también de la minería, como bien decía Soto, porque puede ser que estén sacando gente para despoblar a la nación y entrar a la minería con más fuerza. Esa es una estrategia también importante. No es un problema económico, es un problema de estrategia para vaciar el país. Con interés económico. Y es parte de la realización también las remesas del exterior es parte. Me habíamos mencionado las remesas, que es el motivo por el cual están los norteamericanos allá. Bueno, ¿qué está pasando en Guatemala? Esta es una fiesta capitalista. Están haciendo toda una parafernalia, asustando aquí, provocando terremotos, movimientos telúricos, problemas económicos, sociales, políticos, deportivos, lo que se les ocurra, para drenar a América Latina. Ojo, es muy importante porque yo tengo mis ojos más puestos en América del Sur, y de estos temas sí se hablan allá, quizás no más a profundidad, pero cuando nos integremos allá como Beacanal América del Sur, vamos a tener más profundidad. Creo que este medio no se hace profundizar mucho. Estamos repitiendo ya como lo mismo. Yo creo que es importante que en Guatemala, mientras unos están en la pena, ¿verdad? Algunos guatemaltecos están en la pepena porque de este tipo de fenómenos sacan grandes beneficios, grandísimos beneficios, porque como ya lo dijeron y lo anunciaron hoy en Televisión Española, que mucho de lo que está pasando ahora son negocios, porque esto ya la gente está preparada para invertir, para meter dinero aquí. O sea, el capitalismo está gobernando el país. Y eso no es más que tragedia para el pobre y beneficio para los ricos. Es que aquí no es cuestión de confusión. Y es que el problema es un problema de fondo de un capitalismo versus posiblemente un socialismo, que es el único que lo puede parar. Claro, mira, y es que es un capitalismo degenerado. Claro. Degenerado, precisamente. Bueno. Y aborazado. O sea, pues mira, tenemos que inventar nuestro propio desarrollo económico propio. Pero bueno, mientras yo quiero contar rápidamente, y es que a Omar te voy a dar esta oportunidad para que puedas comentar sobre, fíjate que McCain dice, advierte sobre, digamos, reducción de ayuda a Guatemala. Sabemos bien que los Estados Unidos, el Congreso y el Senado emitió un documento, una ley, donde le dice al gobierno, mire, denles la indemnización a los vecinos de Chicxoy, denles después de 30 años ya de burla, denles algo de dignidad, o le vamos a parar todo tipo de ayuda, a condicionar todo eso. Y resulta que el gobierno está peleando todavía que en diálogo, que no, ya hay un pacto, ya hay un negocio, ya hay un acuerdo. Y entonces viene el gobierno actual y dice, no, es que queremos dar, no, es que de otra forma. ¿Quiénes se oponen a ayudar a todos esos miles de campesinos de allá del área de Salamá, del norte de Cobán, etcétera? ¿Quiénes se oponen? Ahora, bueno, si
si evidenciamos hasta dónde está llegando ya el boomerang, que decíamos en varios programas también, que el gobierno estaba lanzando boomerang en contra del gobierno de los Estados Unidos o queriendo hacer mates de independencia, de soberanía, pero atentando contra todo tipo de bien común, no solo nacional, sino internacional. Entonces, Omar, ¿cómo interpretás vos en los nubarrones? Porque esta babosada no va a ser tormenta, mano, esto va a ser... No es llovizna. No sé qué va a De ser, todo pero, viene, pero, tormentas, pero de todo viene. Movimientos telúricos. Lo que sí, gracias a Dios, hay muchos organismos viendo que se les dé su estatus de refugiados a estos niños hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. Pero, bueno, ¿cómo interpretamos si están, y es que no solamente es él, y la romería de funcionarios de Estados Unidos y ya en los... Ahora, me extraña que ellos no denuncian, solo un senador hace 2 días comentó en una asamblea que el pueblo de los Estados Unidos no tenía por qué pagar todo lo que se estaba dando con la migración infantil a consecuencia de los privilegios de las élites de estos países, que se rehúsan a pagar más impuestos, se rehúsan a generar empleos dignos y se rehúsan a abrir al país para una democracia pura, sino que mantienen un tipo de democracia represiva. Sí, por favor. Bueno, pues efectivamente, Otto, yo creo que vos ya encajaste acá el tema, y es que Estados Unidos hoy ve cómo él está pagando como país una serie de malas políticas o la nula capacidad de generar políticas que lleven estado de bienestar a los guatemaltecos. Además de esto, creo yo que el hecho de que Estados Unidos nos esté dando como los lineamientos para cumplirle a los guatemaltecos es debido a una inepta política internacional que está manejando este gobierno. Este gobierno empezó a enfrentar a Estados Unidos con una serie de medidas tontas como la legalización de la droga, haber metido a Irán en una invitación que no debería haber hecho, reconocer a Palestina y una serie de cosas que al pueblo de Guatemala de verdad no le traen ningún beneficio, pero sí mucho perjuicio. Una de esas es la cantidad de migrantes que han sido regresados a este país, ¿sí? Eso es una respuesta hacia una mala política exterior que ha manejado este gobierno. Yo sí lamento mucho que sea Estados Unidos el que nos diga y nos arregle la plana en cuanto a cómo debemos manejar el tema de Chizoy, cuando nosotros como guatemaltecos deberíamos resolver esos problemas. Cuando nos damos cuenta que una hidroeléctrica no es el desarrollo, que el desarrollo solo se queda en la retórica barata de los políticos, pero que un Chizoy que se hablaba de que era desarrollo, pues es desarrollo para alguien, pero no para las comunidades, ¿sí? Entonces eso lo debemos entender, y ese mismo modelo va a seguir siendo en otras hidroeléctricas. Así es, que va a haber desarrollo para un pequeño grupo de personas, pero no para las comunidades. Por el otro lado, yo quisiera insistir, el tema migratorio es un tema económico. Con el perdón de mi amigo aquí, Edgar, lo que vos decís, solo permíteme. Gracias. Solo quisiera, es todo lo que trae el tema familiar son consecuencias de la migración. Pero cuando hablamos de capitalismo, cuando hablamos de socialismo, esos son modelos económicos. Estamos hablando de modelos económicos. Entonces, ahora, yo quisiera, con el tema de que mencionaste, Otto, de Putin, no necesitamos a Putin. Aquí no, ¿sabes qué necesitamos aquí? Más gente como los de allá de San Marcos que echaron al presidente, más gente como allá de Santa Cruz, varias que tuvieron la valentía de echar al presidente y la vicepresidenta de la República. O sea, el ejemplo no nos lo va a dar Putin, el ejemplo nos lo está dando aquí nuestra misma gente. Y yo les digo una cosa, cuando todos los guatemaltecos hagamos lo que hizo San Marcos,
lo que hizo Santa Cruz Varía al repudiar, al rechazar a un presidente de la República y a una vicepresidenta que no le da las respuestas y que no le lleva el estado de bienestar a sus comunidades, ese es lo que debemos replicar todos los guatemaltecos. Gracias. Así que yo solo quisiera terminar, Otto, disculpa, con una frase que a mí me fascina de Martin Luther King, que dice que a él, él decía, a mí no me preocupan las malas acciones de la gente mala, a mí me preocupa mucho la indiferencia de la gente buena. Y en eso es que debemos estar nosotros. Los guatemaltecos somos gente buena, pero debemos dejar de ser indiferentes. Sí, bueno, gracias Omar, perdón, el tiempo se nos terminó. Jorge, le quiero dar una mala noticia también al pueblo de Guatemala. Lanzaron otra granada en la zona 18 y hay varios heridos y algunos muertos. Esa es la información que tenemos. Esto acaba de ser hace 2-3 minutos. Y bueno, triste la realidad de Guatemala, pero no va a cambiar si no nos organizamos, si no participamos y si no nos unimos. Así es de que, Jorge, por favor, un mensaje brevemente para el pueblo de Guatemala, porque ya ve usted que hasta con lo de la SAT el presidente insiste en la privatización de un 30% de los ingresos, porque eso le pretenden pagar a la empresa que, insiste el presidente, se contrate. Pero, ¿qué mensaje le damos al pueblo de Guatemala rápidamente? Bueno, al pueblo de Guatemala yo le digo que no es aguantar lo que nos corresponde, sino que actuar es lo que nos corresponde. Realmente ahorita, por ejemplo, esta noticia es frustrante, ver que una nueva granada, y sabemos que esa granada es producto de la corrupción de un individuo inescrupuloso que puso ese material en manos de delincuentes. Eso no es posible, no es posible que el país se maneje de esa forma. Por ganarse unos pesos generan muerte y desolación. Detrás de cada uno de esos muertos hay familias que quedan huérfanas, hay mujeres que quedan desprotegidas, hay marinos incluso que quedan al cargo de familias en forma solo. Me parece que o este gobierno toma las riendas del asunto, o creo que le vamos a tener que pedir la renuncia. Pero lo vamos a hacer de cara a usted, señor presidente, no como usted lo hizo conmigo, que siendo un individuo que estaba bajo mis órdenes, complotó y se fue a buscar un golpe de Estado en favor de la gente que le pagó a usted para que lo hiciera. Y el momento en que yo me decida a usted pedirle la renuncia, se la voy a pedir de cara a cara. Espero que usted haga lo que tiene que hacer para impedir que el país siga como está, para que no tengamos que venir los guatemaltecos a pedirle a usted y a la vicepresidenta que dejen ese puesto, porque les queda grande, porque no saben qué hacer con el país, porque no tienen conciencia para gobernar. Gracias. Gracias, Jorge. Y es que así debemos de ser todos los guatemaltecos. No debemos dejar en la carga de, como quien dice, la esperanza en otros, sino que nosotros, cada uno, nosotros somos la esperanza del mañana de Guatemala y debemos de planificar ese futuro. Para eso debemos de unirnos, para eso debemos de actuar. Son 3 atentados los que se dieron, 2 en la Roosevelt y zona 18 también. Bueno, qué triste la realidad de Guatemala, en la Quinta Samayoa, sí. Vamos a terminar en el tema, y es que son muchos los elementos negativos que tenemos que afrontar todos los días, todas las semanas. Hagamos algo para cambiar este futuro. No nos quedemos de brazos cruzados. Al señor presidente le digo también de mi parte, haga foros ya con los periodistas, hagamos, pues está una mesa rápidamente, pues Jorge propuso el plan de los 100 días, pues esto es como un terremoto ya para Guatemala. Haga un plan de 100 días para ver qué podemos hacer.
haga rápidamente una mesa de diálogo, pues por lo menos de las reglas a seguir para estos 100 días, de entendimiento, lo que se tenga que hacer, pero hagamos cosas que verdaderamente sean claras y transparentes para el beneficio de los guatemaltecos. Dejemos de favorecer solamente a ese grupito de guatemaltecos que verdaderamente nos tienen cansados, porque por ellos es cada una de estas vidas que se pierde por 1000 razones, no es más que por mantener el status quo de estos grupos de poder económico. Ustedes, guatemaltecos, en ustedes también está esa responsabilidad, no solamente en este canal o en una página de internet o en un periódico como lo es La Hora, que también pues ha llevado una lucha permanente también. Y bueno, tal vez hay medios por ahí también que han hecho su labor en muchos años atrás, que recuperen ese nombre y que verdaderamente informen al pueblo de Guatemala con la verdad. Entendemos que la pauta, los anuncios comerciales que les brindan estos grupos de poder, pues son la forma de subsistir, pero vendrán otros. A Vea Canal le ha tocado realmente pasar un desierto sin recursos, y aquí estamos, y lo hacemos porque amamos Guatemala. Claro que sí, lo vamos a seguir haciendo. El día de mañana pues estaremos en San Marcos, estaré allá en San Pedro San Marcos, y también estaré visitando Civinal en San Marcos también, así es de que por allá los vemos, y que tengan feliz día. Gracias. Buen día.